Bueno, yo sé que últimamente hemos estado hablando bastante, hemos hecho videos de más de 15 minutos y mucho wiri wiri, mucho guara guara, mucha casa. ¡Saca la raca, atrás, metralla! Como decimos nosotros. Y bueno, ya pues, aquí está, lo que a ustedes les gusta. Entro vídeo. Mi gente, estamos en Costa Rica. Así es, nos hemos venido para Costa Rica y de hecho quiero mostrarles algo que se mira súper bonito. Esta es la vista que tengo desde el Airbnb, desde la habitación en la que me estoy hospedando. Sí, está bastante acogedor, es un lugar bastante bonito y estamos ubicados en Barrio Escalante, que esta es una de las zonas en San José en las cuales hay una mayor diversidad de restaurantes y bares, bastante zona viva en la noche, bastante vida nocturna. Eso sí que aquí en Barrio Escalante tenemos todos estos restaurantes y todos estos bares, pero es como para algo tranquilo, ¿verdad? Como para irte a echar tus birrias con tus amigos o tu familia para platicar, para desgustar de un buen platillo. Pero al lado tenemos lo que es la Cali, que ahí sí ya la cosa se calienta un poco, ¿verdad? En realidad no estaba muy seguro si grabar videos aquí en mi estadía en Costa Rica. Sin embargo, pues ya saben, volví a hacer videos y tenía este viaje ya planificado y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no grabarles un par de videos como ya lo he hecho antes? Ya he grabado vlogs viajando que, por favor, no miren esos videos. Y tomé la decisión de sacar la cámara y empezar a grabar un par de vlogs para ustedes. Así que espero que lo disfruten. Pero primero, vamos a ir a comer un poco porque, sí, tengo mucha hambre. Vamos ya. Que este es el mercado gastronómico, como les mostré en las imágenes. Como les mencionaba, hay demasiados restaurantes aquí en Barrio Escalante, demasiados bares, demasiados restaurantes. Esto solo es apenas el lugar que vi el día de ayer y que vi bonito, y por eso decidí venirme aquí. Bueno, empecemos hablando sobre lo que es el viaje a Costa Rica. Y como lo mencioné antes, esto es más que todo para personas de Honduras, porque pues de allá soy yo. Si ustedes no son de Honduras, pues, y tienen curiosidad, de igual forma pueden quedarse. Si no, pueden adelantar el video al siguiente chapter. Bueno, el viaje de Honduras a Costa Rica, bastante difícil. Tenemos dos formas de llegar hasta Costa Rica. Primero que todo sería por avión y segundo sería de manera terrestre, por medio de bus. Yo les juro que mi idea principal era venirme en avión, pero no me pareció algo justo el costo. El viaje de Honduras a Costa Rica en avión cuesta $200, un total de $400 de ida y de regreso, y aún así hace escala en El Salvador. Teniendo en cuenta ese precio en comparación a lo que cuesta venirse en transporte como Ticabús, por ejemplo, que son $72, un total de ida y regreso de $140, la diferencia es muchísima. Bueno, ya fui a traer la comida. Vamos a comer algo de lomo de res, papas, arroz y un juguito de tamarindo, por supuesto, no puede hacer falta. De hecho, me da risa, imagínense, vale más que hablamos español los dos, ¿verdad? Estaba hablando con la muchacha que me estaba atendiendo en el restaurante y no le entendía, o ella no me entendía a mí algunas cosas que nos decíamos. Y es que hay veces que a los costarricenses no les entiendo, hablan muy adorable, eso sí. Pero pues sí, me estaba hablando y hablaba de una forma como tan cantada que había algunas cosas que no le entendía y otras palabras, algunos términos de comida o restaurante que pues no son lo mismo. Sorprendentemente, aunque ambos hablemos español y estemos muy cerca, pues siempre pueden haber esos pequeños choques o barreras del idioma. Bueno, ahora que terminamos de comer, ya tenemos la batería llena de nuevo para seguir andando. Vamos a hablar sobre lo siguiente, que es el transporte. Uber. La mejor forma de moverse dentro de la capital de Costa Rica por San José es por medio de Uber. Y es que pues bueno, desde un inicio me estaban platicando los Ubers de que aquí existe mucha desconfianza con el transporte público, con los taxis públicos. Algo que me suena familiar debido a que también pasa mucho en mi país. Hay poca confianza en los taxis que pasan por la calle recogiéndolo a uno, así que la mayoría
mayoría de las personas confían mucho más en Uber y los extranjeros no es la excepción. Cuando se viene a hacer turismo, más un lugar que no conocemos muy bien las rutas para andar subiéndonos a los buses, pues la mejor opción para utilizar sería Uber. Algo que me llama muchísimo la atención de Costa Rica es la cantidad increíble de turistas que hay acá. Hay demasiados turistas. Desde que uno entra a la frontera puede ver a los europeos, americanos, no sé, gente blanca. Uno los puede ver caminando por la frontera literalmente. Es muchísima gente europea que hay acá, hay muchísima presencia europea. Inclusive aquí en San José, en medio de la ciudad, no es la excepción. Hay muchísimos turistas y escuché por ahí que esta es inclusive una temporada baja, que se puede poner inclusive mucho más alto. Bueno, gente, andando aquí por el centro me vine a un café que está en la mera esquina del Parque Central. Me vine a probar lo que es un mocachino, un cappuccino como se le conoce, y un pie de limón, que es mi favorito. Este está en la mera esquina del Parque Central, inclusive justo ya pueden ver el monumento. Se lo pueden enseñar. Bueno, ahora sí vamos a degustar de nuestro rico pie de limón y nuestro cafezazo costarricense. Se ve una delicia. Loco, había dejado de grabar porque iba a empezar a comer y probé la primera cucharada y me sentí como... ¿Han visto ese ratón de Ratatouille? Todos los sabores del mundo mezclados en combinación. Mi postre favorito es el pie. He probado pie de piña, pie de limón, pie de Oreo, todo tipo de pie. Y, o sea, de verdad, no es por mentir ni nada, pero de verdad que este es uno de los pie de limón más deliciosos que he probado en mi vida. No sé qué tendrá, no sé cómo lo habrán preparado. De verdad, está súper especial. ¿Y estos son chocolates costarricenses o cómo? Tenemos un pie como de almendras, estos son de marañón, un relleno de coco, de chocolate igualmente. ¿Y esos son hechos acá? Correcto, igualmente tenemos lo que son estas mentas, que son pastillitas. Una son de canela y la otra de hierbabuena, con el diseño de Costa Rica. ¿Qué costo tienen estas? 1.300 aproximadamente, serían $3. Ok, ¿y cuál me recomiendas vos? Sería el de canela. El de canela, delicioso. Pues me voy a llevar ese entonces. Vamos a confiar en él. Bueno, y así merito me despido de Raventos. De verdad que es súper delicioso. Recomendado, y me voy con mis canelitas. Que bueno, al revés. Me voy con mis canelitas. Me atendió Emerson, súper buena onda. Él muy tranquilo, me comentaba que era de El Salvador y que se encuentra aquí en Costa Rica, pero súper delicioso, de verdad. Como les quiero mostrar, allá pueden ver el Parque Central y justo en la esquina acá está Raventos. Delicioso el café, delicioso el pie, se los recomiendo 1000 por 1000. Vengan, por favor. Llegamos a un lugar que ya me lo habían mencionado antes cuando iba en camino a mi hospedaje, que es este lugar que tiene una entrada como llamada Barrio Chino y tiene este estilo de entrada, estas pérgolas modo asiático. Me comentaban que aquí hay una catedral y voy en camino a ella y creo que ya la estoy viendo, de hecho. No era mentira, tal como me lo comentaron y como se veía en la entrada, por algún motivo que desconozco. Este lugar tiene estos globos chinos, como pueden ver, precisamente donde estamos en este momento, por donde se entra por esa entrada tipo china y estos globos chinos, es Plaza de las Artes. Y aquí tenemos enfrente la catedral, la iglesia, no me mintieron, era cierto, la iglesia de la Soledad. La verdad tengo curiosidad porque tienen esas cosas estilo chino ahí. Si hay alguien de Costa Rica viendo el video, es su momento de brillar y de aportar a este gran video y explicarme a qué se debe que tengan eso ahí. Si alguien, por favor, está ahí presente. Bueno, iba caminando hacia el Parque Central y me detuve aquí por el Teatro Nacional de Costa Rica, que tiene unas obras aquí muy bonitas que les voy a mostrar, y así mismo también tiene como una cafetería donde la gente viene a disfrutar de café, supongo.
quise ingresar adentro con ticket para ver todas las obras adentro del museo, pero me parece súper genial que espacios así estén abiertos al público y precisamente para el turismo, ¿no? En un lugar común como lo que es el centro de la capital, que tengan estos lugares artísticos abiertos para el público y que estén haciendo uso de ellos y generando, me parece lo mejor por hacer. Les prometo que ya había dejado de grabar, ya iba caminando hasta donde me estoy hospedando y me encontré con otro parque, que este tiene mucho más árboles, se siente un poco más fresco a diferencia de los otros que están justo debajo del sol. Y qué decirles, está súper hermoso y también tiene un monumento muy hermoso en medio. Si algo tengo que destacar de San José es esto: qué hermosos parques, amplios, bien aseados, bastantes áreas verdes, todo muy bonito para venir a pasar una tarde tranquila con alguien, para inclusive venir solo si quieren, para venir a hacer un picnic. Está muy bonito, de verdad. Es algo de destacar. De estas áreas verdes son importantísimas en todas las ciudades. Yo diría que el clima hoy en San José es perfecto, un día perfecto para salir a grabar. Es un día soleado, no está haciendo mucha calor, está fresco, está haciendo viento. Como les estaba mostrando, entré a este parque y les juro que me siento súper tranquilo. Esta área verde está increíble. Esas fuentes de allá atrás se sienten súper ricas. Les juro que dan ganas de tirarse a esas fuentes. Las fuentes, el airecito, el agua de las fuentes se siente súper rico. Solo dan ganas de playa en estos momentos o de piscina. De verdad, de meterse en una piscina. Está súper rico el clima aquí en San José hoy. Bueno, para terminar este recorrido, o en realidad pequeño recorrido por San José, porque esta ciudad es inmensa, hemos llegado aquí al Museo Nacional de Costa Rica, que es este edificio amarillo que pueden ver atrás de mí. Este lugar está súper tranquilo, no hay muchas personas, se mira bien bonito, bien arreglado. La verdad tengo que admitirlo, los parques, todos los parques que he visto aquí en Costa Rica están bien aseados. Solo son quizás algunas calles peatonales por donde pasa mucha gente, que hay algo de basura, que bueno, sabemos que en nuestra cultura es algo bien difícil de controlar, pero los parques están bien aseados, tienen sus arbolitos, está todo bien podado, todo bien decorado y eso está súper excelente. Bueno, muy probablemente en varias partes de este video salga despeinado porque estuvo haciendo bastante viento y bueno, ¿qué les puedo decir como resumen? Me ha gustado mucho la capital de Costa Rica, me ha gustado mucho San José. Eso sí se me hace que es inmensa y yo les juro que siento que caminé poquito y son muchos los parques, son muchos los museos y son muchos los teatros que he recorrido y aún así imagínense que ni siquiera he entrado a profundidad a cada uno de ellos. Me parece increíble, me parece muy bonito que una de las ciudades de Centroamérica, una de las capitales de Centroamérica esté así de bien ordenada, que tenga tanto comercio, que tenga tanta zona viva, que tenga tanto turismo, ya que sabemos que nuestros países centroamericanos tienen mucho que ofrecer y somos todos hermanos, entre hondureños, nicaragüenses, salvadoreños, costarricenses. Somos todos una sola familia que lastimosamente estamos separados, pero siempre estamos y estaremos unidos. Pero ya para despedirme quiero probar estas mentitas que me recomendó el buen Emerson. Ya las hemos abierto por acá. Tienen una forma de un sapo, así como ustedes la pueden ver. Huelen súper rico. Traen muchas pastillas. Vamos a probar, a ver. Está fuerte, Están fuertes. Pero bueno, desde este hermoso parque, bueno, déjenme repetir eso. Desde este hermoso, bonito y limpio parque de la capital de Costa Rica, San José, comiendo canelas ticas, yo me despido. Espero que les haya gustado este video. Nos vamos a ver ya en próximos videos. Quién sabe, quizás suba más videos aquí sobre Costa Rica. Espero que sí. Nos vemos.